Bienvenidos a Un Buen Diálogo. Hoy voy a entrevistar a Martín Baccaro, el titular del IPS. Vamos a hablar con él cuál es la situación actual de la obra social, cómo está el IPS a partir de la apertura de afiliaciones individuales, que durante mucho tiempo estuvo por política del IPS sin aceptar nuevos afiliados. Vamos a dialogar con él también cuál es la situación que tiene hoy justamente a raíz de la crisis económica que hay en nuestro país, la obra social. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Bien, por suerte muy bien. ¿Cómo está la situación del IPS? Bueno, la situación actual del IPS tiene que ver con un año que fue muy duro, que se caracterizó por una devaluación muy importante y que arrastró los costos y los gastos, sobre todo ligados a los medicamentos importados o a los medicamentos en general, porque los laboratorios en general tienen sus costos dolarizados por ser representantes de multinacionales. Bueno, los gastos en general aumentaron el 48% y los ingresos del IPS aumentaron el 25% solamente. Si vos recordás los inicios del 2018, la perspectiva inflacionaria de la que se hablaba era del 15%, luego se fue subiendo. Digo, que acá el problema no estuvo en los ingresos previstos, sino que el problema más serio estuvo en los egresos, que por impacto del dólar llevaron los medicamentos a aumentar cerca del 70%. Como eso representa el 30% de nuestro gasto, el promedio de gasto se fue muy por encima, más de 20 puntos por encima de los ingresos, con lo cual hoy estamos en una situación deficitaria. La situación de afiliaciones individuales, que el IPS nuevamente abrió la afiliación individual, ¿tuvo un crecimiento importante? Sí, el primer mes, nosotros empezamos el 18 de marzo, del 18 de marzo al 18 de abril recibimos 600 solicitudes de personas que quieren afiliarse al instituto. Eso pasa por un proceso de selección, de cálculo de cuota, de acuerdo a los antecedentes, las preexistencias, y estamos concretando en estos días esas incorporaciones. A partir de ahí se siguió con esa tendencia muy alta hasta estos últimos días, donde ha empezado a decrecer lentamente lo que nosotros llamamos, está pasando la primera ola, que es toda la demanda contenida, toda la gente que estaba pendiente de esta decisión, esperando que se diera esta apertura, sumado a gente que en los últimos días, en los últimos meses ha tenido inconvenientes para poder pagar la medicina prepaga, si es que estaba la medicina prepaga, o que encuentra alguna dificultad en la cobertura que tiene, si es que la tiene, y se quiere cambiar, o personas que no tienen cobertura. Notamos una cantidad muy importante de afiliados de PAMI que solicitan afiliarse voluntariamente al IPS, eso no tenemos tan claro y seguramente iremos dilucidando en los próximos días, conversando con ellos, a ver si es que realmente quieren pagar una cuota extra a sus gastos habituales para tener IPS, o es que creen, hay alguna confusión creyendo que se puede pasar de un sistema al otro sin costo. Esto está claro, que lo que hemos abierto es la afiliación individual, es una afiliación prepaga, digamos, es un pago de bolsillo de una cuota para tener la cobertura. No es posible cambiarse de PAMI a la obra social provincial, no es posible cambiarse de una obra social sindical a la obra social provincial. Estos sistemas no tienen vasos comunicantes, al menos en el actual sistema de salud que tiene la Argentina. Por eso puede haber algunas confusiones y veremos finalmente cuál será el número. Aún así, sobre la cobertura del PAMI y del IPS hay una gran diferencia. Sí, claramente uno tiene que pensar que algo no está bien del otro lado y por eso hay gente que quiere venir para acá. No me consta que haya gente que quiera ir de acá para allá. Podría pasar también, digo, no hay que quedarse solamente con la visión que el IPS sigue siendo la mejor obra social. Yo estoy convencido de eso, pero bueno, digo. Sí, yo también, no es por nada. Pero digo, no hay que ser soberbio en el sentido de que esto marca indudablemente insatisfacción en algunos afiliados del PAMI. Que seguramente hay insatisfacción en otros afiliados del IPS, seguramente, digo, sí, pero es posible. Tampoco se pueden ir, digo, quiero que esto quede claro. Sí. Y
el afiliado individual es el que se está cayendo de la prepaga en virtud de la crisis económica. Sí, sí, un grupo importante viene de ese sector y hay otro grupo que viene de no tener cobertura porque no podía acceder directamente, no es que se está cayendo, sino que nunca pudo acceder a las cuotas de la prepaga, que siempre han sido mucho más altas que lo que nosotros estamos cobrando. Doctor, visto la situación del dengue en Tartagal, usted estuvo participando en Tartagal de esa inspección que hizo el Ministerio de Salud. ¿Cómo está la situación? Yo estuve el lunes pasado, el domingo y el lunes, acompañando al ministro porque fuimos a inaugurar consultorios del IPS en Tartagal. Inauguramos 5 consultorios donde era nuestra antigua farmacia. Esos consultorios van a funcionar como funcionan los de acá, sin cobro de plus ni de arancel diferenciado, lo cual es una mejora muy importante para la zona, porque es una zona donde estos cobros, a veces indebidos y otras veces regulados, se producen en gran número. Luego de esa inauguración recorrimos el hospital junto al ministro, encontramos la sala de febriles que tiene 10 camas con un solo paciente internado, que era un menor, que no era un caso de dengue. Recorrimos el depósito de la farmacia y encontramos que está lleno de insumos, las cosas básicas que se necesitan para el tratamiento de los pacientes con dengue estaban allí, ya sea paracetamol, ibuprofeno, en gran cantidad, sueros, y sobre todo notamos mucha tranquilidad en los empleados y mucha tranquilidad en el ambiente del hospital, digamos. No era una situación conflictiva, no así en la situación con los medios o con la política tartagalense. Ahí sí notamos una gran irritabilidad, como que este tema genera mucho conflicto. Yo no puedo hablar de intencionalidades, lo que sí sé y tengo claro que el combate con el dengue y la prevención del dengue pasa por el descacharrado y evitar que haya mosquitos. El dengue no se contagia de persona a persona, se contagia solo por los mosquitos, y los mosquitos es algo que tenemos que prevenir todos, digamos. Cuando la sociedad toma como propio esta cuestión y vos cuidás tu patio, tu jardín y descacharrás, hay menos probabilidades que exista el dengue. O sea, nos encontramos en una situación atípica. El problema no es el dengue, sino la credibilidad de quienes son los interlocutores de la situación en Tartagal. Sí, yo no quiero entrar en ese tema porque también podríamos decir que también hay una animosidad, una politización del tema. Cada vez que hay campañas o que hay dengue o que hay enfermedades, uno tiene que tratar de dejar en claro qué cosas son útiles para la población para poder progresar. Salta y Tartagal particularmente ha tenido temporadas, digamos, de dengue con altísimo impacto, y esta no es la de mayor impacto. Esta cantidad de casos es baja. Pero me parece que si ponemos el foco en lo que el otro debería hacer, nos estamos equivocando. El sistema de salud tiene que atender a los enfermos, pero los municipios tienen que trabajar en la prevención y en el descacharrado, y la población tiene que hacer propio esta cuestión. Que es fundamental. Claro, por eso me parece que lo mejor que podemos hacer es calmar un poco los ánimos y trabajar con seriedad cada uno en lo suyo para poder superar estas cuestiones, ¿no? Volviendo al tema del IPS, inauguró el consultorio en Tartagal. Próximamente, ¿cuáles son los siguientes pasos? Ya tenemos también consultorios en Orán y por supuesto los consultorios aquí en la ciudad de Salta. Esta estrategia apunta no solo a quejarnos y a reclamar que no haya cobros indebidos, sino a generar condiciones para que esto se dé, donde nosotros podemos garantizarlo. Vos sabés que cuando, por la misma situación económica que hablábamos antes, hay gente que no puede pagar de su bolsillo, termina yendo a los hospitales públicos, y el hospital público a veces se ven desbordados por la gran cantidad de gente que va. Entonces tenemos que ser razonables y cada uno hacernos cargo de la parte que nos toca. Nosotros tenemos que garantizar que nuestros afiliados puedan elegir al sector privado o puedan elegir al sector público. Nos encantaría que los afiliados del IPS elijan ir al sector público por su calidad, por su excelencia, por la resolución, por el buen trato, y no porque no pueden pagar al sector privado.
Consultorio ya tiene en Salta Capital, en Tartagal, en Orán, en la zona sur de la provincia, en otra zona. ¿Tiene previsto el IPS la apertura de consultorios externos? Sí, a ver, nosotros todavía tenemos funcionando farmacias en las delegaciones de zona sur. La idea habrá que ver cuando el sector privado y no esté en condiciones de asumir esa función y podamos tener libre ese espacio. Me parece que es un buen modelo que en la delegación del IPS existan estos consultorios. Es un tema de evaluación. Si tuviéramos hoy la situación que tuvimos en Tartagal y Orán de tener lugar vacío, seguramente avanzaríamos, pero no es el caso, así que todavía no está previsto hacerlo en forma inmediata. Doctor, siempre es un gusto dialogar con usted. Bueno, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias.